Una de las habilidades más importantes que debe desarrollar todo abogado litigante es la de aprender a interrogar y especialmente la de aprender a contrainterrogar. El contrainterrogatorio básicamente es el escenario para ejercer el derecho de contradicción en contra de las pruebas testimoniales que la Fiscalía presenta en un juicio oral. En el contrainterrogatorio es posible hacer unas preguntas con unas características particulares, pero lo que quiero resaltar desde ya es que es un derecho, es una facultad, es una posibilidad hacer ese tipo de preguntas, pero no es obligatorio hacerlas siempre e incluso en algunos casos puede ser que no sea lo más recomendable. Tal vez incluso puede ser contraproducente. Las preguntas que se pueden hacer en el contrainterrogatorio son preguntas cerradas, sugestivas y de control. Estas preguntas no son válidas ni en el interrogatorio ni en el redirecto. Son solamente válidas en el contrainterrogatorio y en el recontrainterrogatorio. ¿Qué es una pregunta cerrada? Sencillo. Lo que se hace ahí es que se limita las opciones de respuesta al testigo. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Aquí lo que se hace es sugerirle la respuesta correcta de tal manera que lo que se le pide al declarante es que asuma, que acepte o que rechace la insinuación. Y finalmente, con la idea de control, lo que se quiere resaltar es la posibilidad de limitarle la respuesta al testigo, de decirle diga sí o no, de decirle no me dé explicaciones, limítese a responder sí o no. Siempre deben hacerse este tipo de preguntas en sede de contrainterrogatorio, cerradas, sugestivas y de control. Y la respuesta es un rotundo no. Lo importante es obtener la información que necesitamos para demostrar, para probar los hechos de nuestra teoría del caso. Y eso lo podemos hacer por varios caminos. El camino de las preguntas al estilo contrainterrogatorio, pero también en algunas ocasiones será el camino más recomendable, más expedito, más rápido, más eficaz, con unas preguntas abiertas, bajo una conversación, bajo un tono ameno y agradable con el declarante. ¿Y esto por qué? Porque las preguntas al estilo contrainterrogatorio suelen generar un ambiente de hostilidad entre el abogado que pregunta y el testigo. El testigo suele ponerse a la defensiva ante las preguntas incisivas y agresivas e incluso invasivas que son las preguntas del estilo contrainterrogatorio. En cambio, la pregunta abierta puede ser un camino más rápido para llegar a esa información. Quiero contarles una experiencia. Hace poco participé como abogado defensor en un juicio oral, en una sesión de juicio oral, en un caso que se adelanta en el Tribunal Superior de Cúcuta por los delitos de prevaricato y cohecho propio en contra de un servidor público. La Fiscalía basa el cohecho a nivel probatorio principalmente en prueba testimonial. En la práctica de esas pruebas testimoniales, yo fui el encargado de hacer los contrainterrogatorios y realmente hice muy pocas preguntas sugestivas, cerradas y de control. Mayoritariamente fueron preguntas abiertas bajo una conversación con los testigos. Pero lo importante no es tanto el camino que utilicé para llegar al objetivo. Lo importante fue que logré el objetivo, obtener la información para probar los hechos de mi teoría del caso. Obtuve la información para aumentar la probabilidad de éxito del caso, que no es otra que la inocencia del cliente que actualmente estamos defendiendo. En definitiva, debemos como abogados litigantes desarrollar la habilidad de elegir cuál es el mejor camino para obtener la información de un testigo. El camino del contrainterrogatorio, de preguntas al estilo contrainterrogatorio, preguntas sugestivas, cerradas y de control,
bajo una actitud incisiva, con mucho carácter, o el camino de preguntas abiertas, bajo un lenguaje ameno, bajo un diálogo con el testigo, y que a partir de ahí se obtengan los resultados. Elijan el camino. Lo importante es obtener el objetivo.